Vayamos a Pedro. Dos veces. Gracias. Vayamos ahí al capítulo 2 de la primera de Pedro. Vamos a leer los versos del 1 y vamos a leer hasta el verso 10. Y vamos a leer hasta el verso 10 del capítulo 2 de la primera de Pedro. Cuando lo tengas, se me pone de pie para que hagamos la lectura de manera alternada. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 10. Vamos a continuar hablando acerca de iglesia. Es tiempo de crecer. Recuerden que eso lo empezamos hace 15 días como parte del segundo aniversario de nuestra iglesia. Iglesia, es tiempo de crecer. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también viene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juntos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, te alabo. Exalto tu nombre por tu grandeza y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por la entrega de tu Hijo para morir por nosotros y darnos salvación. En esta hora, Señor, pongo esta palabra en tus manos, suplicándola, mi Padre, que tú la uses y que sea, Señor, para tu gloria, y que haga en nuestros corazones el propósito por el cual tú la enviaste. Si es para edificación, para reprensión, para levantar nuestro ánimo, cualquiera, Señor, que sea el propósito que cada uno necesitamos, ese sea el efecto que haga tu palabra en nosotros. Amén. Te ruego, mi Padre, que escondas a tu siervo detrás de la cruz de Cristo, detrás de tu Espíritu Santo, y tomes el carbón encendido de tu altar y quemes mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede sentarse. Siempre que leo este versículo,
acerca de desear como niños, como bebés, la leche espiritual no adulterada. Siempre mi mente viaja hasta Galeana, Morelos, cuando mi niña Maggie era una bebita, y ya nosotros desde que nuestra niña tenía, yo creo que 2 meses máximo, ya le dábamos leche normal, no le dábamos a esas leches que se preparan ahora. Ella tomaba su leche normal. Y había una familia cuya nuera había venido y recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Ellos tenían un rancho. Y yo les dije que yo necesitaba leche para mi niña. Digo, véndame unos 2 litros cada día. Bueno, aunque no me querían, déjenme decirles que la primera leche que salía era ordeñada en un traste especial. Y a esa no le ponían ni una gota de agua. Como decimos en Veracruz, no la bautizaba. No las daba no adulterada. Y yo siempre le daba las gracias a esta persona, ¿verdad?, por esa manera de darnos. Y hablando de la leche espiritual, nosotros debemos buscar y ansiar consumir ese tipo de leche. En otras palabras, debemos desear la palabra tal y como está expuesta directamente en la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros adquirir la palabra, la leche espiritual no adulterada? Eso es exactamente lo que estamos viendo y lo que estamos enseñando acerca de estos estudios o estos mensajes acerca de iglesia. Es tiempo de crecer. Y hemos estado usando y vamos a seguir usando el ejemplo del pueblo judío, del pueblo de Israel, acerca de las cosas que nosotros debemos aprender a desechar para poder crecer, para poder seguir adelante y para hacer lo que Dios quiere. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado después de la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es su palabra. Este es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado a usted y a cada creyente y aún al mundo entero, para que nosotros podamos disfrutarlo, debamos apreciarlo y vamos a crecer espiritualmente y ser como Jesús siempre que nosotros busquemos leer la palabra de nuestro Dios. Uno de los pasajes claves para este tipo de estudio se encuentra allá en Josué 5 y 6. Josué 5 y 6 es uno de los pasajes claves para estos mensajes, esta serie de mensajes que vamos a estar hablando. Y dice así, porque yo lo leo en la Biblia de Jerusalén latinoamericana, que dice así: porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto hasta que pereció toda la nación. Los hombres salidos de Egipto, aptos para la guerra, no obedecieron a la voz del Señor Dios, y el Señor Dios les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres, que no daría, que se las daría a nosotros, dice, nos daría a nosotros tierra que emana leche y miel. Mucha gente hasta hoy se pregunta, ¿por qué Israel, siendo un pueblo o una nación no muy grande, yo creo que menos de la mitad de México,
abarcaría el territorio de Israel. Pero siendo una nación del tamaño que es una nación sumamente próspera, una nación donde hay abundancia, una nación rica, una nación poderosa. Porque esta palabra que Dios dio a Abraham, a Jacob y a Isaac, se ha cumplido y se cumple. La tierra de Israel es una tierra próspera porque fue el tipo de tierra que Dios le prometió. Ahora, esta escritura, les decía yo, es una escritura triste. Es una escritura dolorosa. Yo creo que es la más triste y más dolorosa para un pueblo que nosotros podemos encontrar en este lugar. Dios había levantado a un líder y poderoso líder, Moisés. Y Dios le había dado a Moisés la encomienda de que fuera y sacara al pueblo israelita que estaba esclavizado en Egipto. Pueblo que clamaba por su redención. Pueblo que clamaba por su salvación. Y buscaban y deseaban que alguien llegara y los libertara de esa esclavitud en que ellos se encontraban. Dios le había dicho a Moisés: lleva a este pueblo a esa tierra que yo prometí a sus padres que les daría. Sácalos de Egipto y llévales allá. Moisés obedeció a Dios. Moisés fue a Egipto y les liberó con brazo extendido, con grandes proezas, extraordinarias manifestaciones milagrosas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra, con mano extendida. Y una vez que cruzaron el Mar Rojo, y una vez que estaban cerca de la tierra prometida, se volvió un pueblo refunfuñando todo el tiempo. Nunca estaba contento con nada, nunca estaba agradecido, toda la vida se estaba quejando. Y por esa razón terminó vagando en un desierto por 40 años. ¿Saben cuánto tiempo dilató el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? 11 días. A los 11 días de haber salido de Egipto, ya estaban enfrente de la tierra prometida, listos para tomarla. Déjeme decirle que los hombres que habían salido de Egipto eran hombres de guerra, eran hombres valientes, fuertes, que podían hacerle la guerra a cualquiera que se les pudiera enfrentar. Pero ese pueblo, a la mera hora de obedecer y de entrar y poseer lo que Dios ya les había dado, desobedecieron a Dios. No le obedecieron. Y por su desobediencia tuvieron que vagar, vuelvo a repetir, por 40 años en un desierto, pero no avanzaban a ningún lado. Simplemente era un círculo el que ellos estaban andando, no iban a ninguna parte, no salían de ese círculo, simplemente anduvieron todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo pudieron, estando tan cerca de su destino, y terminaron perdidos? ¿Cómo es posible que muchas veces estemos tan cerca de ese destino que Dios ha preparado para nosotros y terminemos perdidos, desorientados, huyendo de ese destino que Dios ha hecho para ti y para mí? Vuelvo a repetir, iglesia, primera iglesia bautista de Jefferson, es tiempo de crecer.
Es tiempo de ir adelante. Es tiempo de no quedarnos en el mismo lugar, sino ir adelante y caminar y buscar crecer adelante. Hermanos, si queremos experimentar, si queremos disfrutar la nueva vida en Cristo, la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo, necesitamos hacer un compromiso con Dios de crecer espiritualmente. Necesitamos comprometernos con Dios de no conformarnos con quedarnos en el sitio en que un día empezamos cuando conocimos a Cristo y le hicimos nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida. Es muy cómodo estar en un lugarcito con un buen librito, una buena soda, o al que le guste el café, un buen cafecito bien cargadito, calientito, y ahí sentadito. Y es más, si podemos tener a alguien que nos esté soplando, más a gusto nos sentimos, ¿no es cierto? Más bien nos sentimos. Miren, para mí muchas personas son como un pequeño hámster. Sí saben lo que es un hámster, ¿verdad? Un ratón feo, pero que mucha gente lo tiene en su casa y les gusta, ¿verdad? Cada uno tiene su propio gusto. A mí no me gusta, pero a usted le gusta, qué bueno. ¿Dónde están metidos? En una caja de vidrio. ¿Qué hay en esa caja de vidrio? Una rueda. El hámster se sube en esa rueda y empieza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en esa rueda. Se baja de esa rueda y ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? A ninguna parte. Se bajó de la rueda y se encontró que estaba en el mismo lugar todavía. Gastó tanta, pero tanta energía para terminar no yendo a ningún lugar. Estar todo el tiempo en el mismo lugar. Hermanos, a veces nosotros somos como los hámster. Gastamos tanta energía y terminamos siempre estando en el mismo lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo el cristianismo en el mundo entero en nuestra actualidad? Es tiempo de bajarnos de la rueda y empezar a caminar. Es tiempo de dejar la rueda a un lado y empezar a caminar. Yo me pregunto una cosa. ¿Qué pasaría si la gente, si los cristianos hicieran un inventario de su vida y dijeran, ¿qué pasó del 8 de agosto de 1911 al 8 de agosto, perdón, del 2011 al 8 de agosto del 2012? ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Como cristiano has sido diferente? ¿Qué encontrarías al hacer ese autoanálisis? ¿Qué encontrarías? ¿En verdad has sido diferente? ¿Has dejado de ser rumrungador? ¿De estarte quejando todo el tiempo de lo que pasa? ¿Has dejado de preguntarte por qué a mí? Y ahora eres alguien que dice, ¿para qué permitió Dios esto? ¿Verdad que hay gran diferencia entre decir ¿por qué a mí? A decir ¿para qué ha permitido Dios que yo pase por esto? ¿Qué hay después de esto? ¿Qué hay más adelante de esto que estoy viviendo en nuestros días? ¿Hay un cambio en tu vida, no? Desde el momento que iniciaste tu vida cristiana hasta ahora, ¿somos otra persona? ¿Somos diferentes?
Miren, hermanos, yo tuve el privilegio hermoso de predicar y que mi hermana Teresa Domínguez Tiburcio recibiera a Cristo como su Salvador personal. Mi esposa y yo después tuvimos que salir de ahí. Que a veces yo le hablo a mi hermana, y cuando le hablo a mi hermana Tere, yo tengo que estar listo para estar sentado en la silla mínimo 1 hora. Ella no sabe hablar menos. Yo le digo, bueno, hermanita, ya. Pero ni cuenta se da que le estoy diciendo que ya quiero terminar. Me platica de todo. Y apenas el jueves platicaba con ella, y ahora procuro hablarle ya como a las 9:30 de aquí. Como ella sabe que tenemos 1 hora adelantada, me dice, bueno, hermanito, ándale para que te vayas a dormir. Ya le agarré el chiste. No, pero me encanta platicar con ella. Y me decía este jueves, manito, yo me acuerdo que desde que recibí a Cristo, lo primero que hice fue empezar a leer la Biblia. Nadie me dijo que la leyera, pero yo tenía que hacerlo. Cuando tú vienes a Cristo, tiene que nacer en ti el deseo de conocer a aquel que dio su vida por ti. Tienes que tener el deseo de conocer a aquel que la gente dice que es misericordioso. Tienes que conocer a aquel que escuchas constantemente desde el púlpito a un predicador decir constantemente que Dios es bondadoso, que Dios te ha perdonado, que Dios es milagroso. Debe nacer en ti el deseo de conocer a ese Dios, a ese Dios. Y la única manera que tú le vas a conocer es que vas a abrir su palabra y vas a buscar las enseñanzas que Él tiene para ti. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios. En vez de obedecer a Dios, prefirieron huir y profetizaron esta palabra ellos mismos. Le dijeron a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor hubiéramos muerto en el desierto. ¿Sabe usted qué pasó? Dice la Biblia que todos aquellos varones, excepto 2, Josué y Caleb, no murieron. De ahí en fuera, todos los demás, de 20 años hacia arriba, no quedó uno solo. Por eso siempre les hemos dicho, cuidado con lo que usted dice. A veces usted acostumbra a decirle a su hijo, tú no vas a llegar a ningún lado. No se espante si su hijo no llega a ningún lado. Tú vas a ser siempre un inútil. No se espante si su hijo toda la vida es un inútil. Sus palabras tienen el poder de destruir o de dar vida. Ellos dijeron, ojalá y hubiéramos muerto en este desierto. Bueno, murieron. El Señor Dios les habló en Horeb. En ese monte Dios les habló en Horeb. Ustedes ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Y esto se encuentra en Deuteronomio 1, 6 al 7. Déjenme leérselo como está. Dice, el Señor Dios nos habló así en el Horeb. Ustedes ya han estado bastante tiempo en esta montaña. En marcha, partan y entren en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas de la Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev y el litoral, en la tierra de Canaán,
y en el Líbano hasta el río grande, el río Éufrates. Miren, oiga esto, miren, yo he puesto esa tierra ante ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Dios había dicho, Dios había hablado, Dios había dado límites y les había dicho que era de ellos y que por lo tanto, como ya era de ellos, era tiempo de ir y tomarlo. Dios había hablado proféticamente. Era tiempo de creer. Recuerdo la voz de Caleb cuando le decía a los miedosos: no tengan miedo. Ellos han perdido a su Señor. Ellos han perdido al que luchaba por ellos. Han quedado abandonados. Jehová peleará por nosotros y nosotros los derrotaremos. Estuvieron a punto de linchar a Josué y a Caleb por eso. Hoy Dios vuelve a decirles: vayan, entren, tomen posesión de lo que ya es de ustedes. Ya basta de estar dando vueltas en esa montaña. Ya basta de estar caminando. Tal vez hasta ya se sentían a gusto. Tenían sus tiendas de campaña. Caía el maná. Lo único que tenían que hacer era pararse cada mañana, recoger la cantidad que necesitaban para ese día. Y ya. A veces nos pasa eso. A veces somos un poco conformistas. Bueno, ya tengo esto. ¿Para qué quiero más? Bueno, tengo un trabajito. Ahí medio me daba a comer. Pero ¿para qué le busco más? Hace tiempo escuché una narración acerca de un hombre pescador. Tenía su lanchita, salía todos los días al mar, pescaba 2 o 3 robalos, iba, los metía a la tienda y venía como buen veracruzano y se acostaba en su hamaca con su guitarra y su botella de caña a un lado. Y había un americano, de esos ejecutivos, de esos emprendedores que lo observaban. Y un día le dijo: ¿por qué no pescas más? Pues porque con esto vivo bien. Dice: pero mira, si pescaras más, ahorrarías y te comprarías otra lancha y pondrías a alguien a trabajar para ti. Y después podrías comprar otra. Dice: y al rato formarías un buen negocio con las lanchas, trabajando para ti. Hasta podrías llegar a poner una empacadora. Podías empacar el pescado, podías mandarlo, exportarlo, dice, para que así pudieras crecer, y una vez que tu negocio creciera, empezarías a vender acciones y después venderías completamente tu negocio, dice, y ya con ese dinero en el banco y todo, dice, entonces te irías a tu hamaca, ya no tendrías que trabajar, agarrarías tu guitarra y pondrías tu botellita de caña. Y le dice el hombre: ¿y qué es lo que estoy haciendo ahorita? ¿No es lo mismo? Así que ¿para qué me mato más? Mi mamá siempre contaba un chiste de un hombre tan flojo, pero tan flojo, que lo llevaban a enterrar por flojo. Y entonces cuando iba la comitiva a enterrarlo, salió una viejita y le dijo: ¿y por qué llevan a ese hombre? ¿Por qué lo van a enterrar vivo? Por flojo. Ah, dice, no lo entierren.
aquí tengo unas gallinitas y que se queden aquí para que les dé el maicito para que coman. Y se para el flojo ahí en el féretro y dice, oiga señora, ¿y ese maíz ya está desgranado? No, hay que desgranarlo. Ah, no, que siga el entierro. Le platico estas cosas para que nos demos cuenta como muchas veces en todo somos conformistas, y más en lo espiritual. Nos conformamos con lo que ya sabemos, nos conformamos con lo que ya tenemos, nos conformamos de venir los domingos en la mañana a escuchar la palabra de Dios, a estudiarla. Es bueno, por supuesto que es bueno. Algunos hasta el miércoles vienen. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Abren su Biblia? ¿Leen por lo menos un versículo cada día? No diga nada. Yo nunca acostumbro decir en estos aspectos levante la mano. No me gusta avergonzar a nadie. Solo pienso. ¿Cuántas veces a la semana, aparte del domingo y el miércoles, usted lee la Biblia en su casa? Ya no le digo cuánto tiempo, nada más cuántas veces a la semana usted hace eso. Déjeme decirle una cosa, y se los diga, pero quiero repetirlo. Cuando mi esposa y yo, bueno, desde antes que nos casáramos, yo ya era pastor en Galeana, Morelos, y siempre para mí ha sido muy importante enseñar a la iglesia a leer la Biblia. Para mí ha sido sumamente importante durante todo mi ministerio inculcar en la iglesia la lectura de la Biblia. Y si ustedes me han escuchado predicar, tanto los que me empezaron a escuchar hace 2 años como los que ya me escuchaban desde la iglesia en Gainesville, se van a dar cuenta que siempre mis mensajes tienen mucho que ver con la importancia de que el cristiano debe leer la Biblia. Vamos a ver 3 cosas, les dije, y hoy se las voy a volver a repetir. Estas 3 cosas, estos 3 principios básicos que vamos a ver acerca del estudio de la Biblia. La primera es, ¿por qué deberíamos no solo leer, estudiar la Biblia? ¿Por qué deberíamos estudiar la Biblia? Después, la segunda es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y la tercera cosa que vamos a ver es cómo estudiar la Biblia. Así que en primer lugar, vamos a hablar acerca, ¿verdad? Acerca de la primera, que es, ¿qué cosa les decía? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar? Ya leímos ahí en primera de Pedro, nada más le voy a leer los versos 2 y 3 que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y que es sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Si verdaderamente has experimentado la benignidad del Señor, si has experimentado la gracia del Señor, entonces, dice Pedro, gustad la leche espiritual no adulterada. Ahora, Pedro nos está hablando aquí acerca de algo importante. Y de lo importante que nos está hablando Pedro es que nos amonesta para que deseemos la leche espiritual, la leche no adulterada, que deseemos de primera mano conocer el mensaje de Dios para nuestra vida. Y conocer el mensaje de Dios para nuestra vida de primera mano es leyendo nosotros mismos la palabra de Dios. Nadie te podrá engañar si tú conoces la palabra de Dios.
Pueden venir a ti demasiadas religiones, tratar de desviarte de tu camino. Pero si tú conoces perfectamente la palabra de Dios, nadie te va a engañar ni te va a sacar del camino por donde Dios quiere que tú andes. ¿Saben? Debemos probar y ver que el Señor Dios es bueno. ¿Usted ya lo ha probado? ¿Usted ya se ha dado cuenta que el Señor Dios es bueno? Miren, hermanos, nosotros siempre hemos orado por una reforma migratoria. Dios sabe el momento de darla y la dará. Para empezar, ha empezado con esta acción diferida. No es una reforma migratoria, no es una residencia, es solo una protección temporal para aquellos jóvenes que entraron a este país siendo niños, menores de 16 años. Pero yo veo en ello el principio de lo que sí va a ser la reforma migratoria. Y en un momento por mi mente ha pasado una duda. No sé quién va a ser el nuevo presidente, si continuará Barack Obama o entrará Romney. Se dice que esta elección es una de las elecciones más difíciles que hay. Romney abiertamente está en contra de una reforma migratoria. Barack Obama durante más de 3 años no hizo nada por los inmigrantes. Es más, se dice que en el tiempo de Barack Obama fue cuando más personas fueron echadas fuera del país. Supuestamente prometió que iba a detener el que personas estuvieran siendo echadas fuera del país, y al contrario, hubo más todavía, más deportaciones que en cualquier otro presidente. Dios pone enfrente de Barack Obama a Romney. Póngalo bien. Para mí Romney no es una casualidad. Dios puso enfrente a Romney, enfrente de Barack Obama, para que Barack Obama tuviera miedo y por su miedo hiciera algo de lo que no ha hecho en todo su tiempo. Él dijo: quiero el voto hispano. Así que no les puedo dar el Green Act, que era el acta del sueño. Esta no es tampoco el acta del sueño. Digo, pero voy a darles esto. No fue Barack Obama. No admire usted a Barack Obama por esto. Fue la acción de Dios en beneficio de sus hijos que viven en este país. Aunque muchos que no son sus hijos saldrán beneficiados. Por eso la Biblia dice que actualmente el sol alumbra, sale para todos. Por causa de usted y de mí. Dios está moviendo las piezas de ajedrez. Si a usted no le gusta el ajedrez, usted no sabe lo que es estar planeando cada movimiento, ya sea un caballo, ya sea un alfil, ya sea una torre, ya sea un peón. Y así veo a Dios jugando el ajedrez con el enemigo de nuestras almas, y Dios lo está encerrando hasta que le dé jaque mate al rey. Y se lo va a dar. Y pronto usted, que no tiene ese papel migratorio, usted lo va a tener. De eso estoy seguro. Pero para ello, para que usted pueda pensar de esta manera, para que usted pueda creer de esta manera, usted necesita conocer a Dios. Usted necesita crecer en su conocimiento de Dios. Y para que usted pueda crecer en su conocimiento de Dios,
Usted necesita conocerlo en el único lugar donde lo puede conocer. ¿Dónde? En su palabra. Es aquí en el único lugar donde tú puedes conocer a Dios. No hay ningún otro lugar donde tú puedes conocer a Dios. Amén. Por eso es importante. Por eso Pedro nos anima a que seamos asiduos lectores de la palabra de nuestro Dios, porque es ahí donde lo vamos a conocer. ¿Saben ustedes que hay cristianos que quieren de ser cristianos añares y a veces no traen Biblia a la iglesia y a veces no traen Biblia a su templo? ¿Qué me dice esto? Que no tienen una Biblia en casa. Y si no tienen una Biblia en casa, ¿qué es lo más natural? No la leen. De todos los niños aquí y jovencitos, que no sea una de esas Biblias que tenemos ahí. ¿Cuándo su mamá o su papá le ha comprado a usted una Biblia? Levante la mano. Que tiene usted su Biblia propia, que su papá o su mamá se la compraron. Qué bueno, por ahí levantó la mano Abril, por acá Jocelyn. ¿Quién más? Por acá veo que también la está levantando Alfonso. Solo 3 niños de nuestra iglesia. ¿Sus papás se han preocupado por comprarles una Biblia? ¿Su Biblia personal? Donde usted se la dedica, hijo mío, esta Biblia la he comprado para ti porque creo firmemente que ahí conocerás mejor a Dios. Regálele una Biblia a su hijo. Su hijo no viene a la iglesia, regálesela, porque va a tener la curiosidad de leerla. Y conozco miles de gente que por solo leer la Biblia han venido a los pies del Señor. Regálesela, pero dedíquesela. Yo creo que a mí una vez, yo creo que a ti te ve, Vicky, yo creo que a ti te vi una vez, Vicky, deja de platicar, porque si no, no me pones atención. Yo creo que a ti te vi una Biblia un día que te compró tu papá. ¿Verdad que sí? Hermanos, hay Biblias súper baratas, como hay Biblias claras. Yo quisiera que de aquí en adelante esas Biblias que están ahí solo sirvieran para los visitantes. Que cada uno de nosotros tengamos ya nuestra propia Biblia. Si usted tomó en el tiempo que dijimos que podía llevarse una Biblia de ahí y era suya, qué bueno. Pero tráigala. Tráigala. Enséñeles a sus hijos la importancia de 2 cosas. De venir con una Biblia al templo y de leer la Biblia en casa. Hermanos, yo les digo una cosa. No se imagina el cambio que va a haber en la vida de sus hijos. El cambio que va a haber en la vida de sus hijos. Porque al tener una Biblia, aunque sea un pedacito, les aseguro que van a leer. Es importante que hagamos eso. Es importante que busquemos que nuestros hijos, Pedro nos dice, debemos desear esa leche. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús allá en Mateo 4:4? Dice, está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mayoría de las personas cuidan su cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando ustedes se empiezan a pelear por ahí las tripitas, es una señal de que hay hambre. ¿Qué hace usted? Si aguántese que hasta el domingo no esté a comer. ¿No, verdad? A usted y prepara un buen plato y como ayer me dio un festín. Como mi esposa tuvo que venirse a estar con las mujeres, no me hizo de comer, y como tampoco estaban mi cuñada y otros que no les gusta el olor del pescado, dije, ahora me doy un banquete. Y agarré un par de filetes de tilapia
Le puse cebollita, su ajito, su salecita y me freí dos buenos bisteces. Porque tenía hambre. ¿Ustedes creen, hermanos, que si ustedes solo le dieran de comer a su cuerpo el domingo en la mañana un aperitivo, podría vivir el resto de la semana? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo queremos que nuestro espíritu viva? Solamente con un alimento a la semana. Le invito. Lea su Biblia. Léala. Y le aseguro que de aquí a un año usted se verá diferente. Su vida espiritual será completamente diferente. Que el Señor lo bendiga. Y antes de despedirnos, mi cuñado pasará a terminar lo que falta. Y después haremos la oración final. Gloria a Dios. Rubén, desconecta, por favor. Va a pedir que dos varones pasen para que nos hagan recuerdo nuestros diezmos y ofrendas. Dos varones. Solo dos, nada más dos. No tantos. Dice la Escritura que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador.